Buenas noches, soy Mauricio Ceballos, integrante del equipo de profesores del curso de Ética en Gerencia Social. Y bueno, pues voy a continuar un poco la exposición que hizo Gonzalo, más bien respondiendo a algunas de las preguntas que ustedes han realizado. He agrupado las preguntas relacionadas a la cultura, ¿no? Hay varias preguntas sobre el tema, ¿no? Por ejemplo, pregunta cómo las comunidades tienen sus propios criterios de justicia, ¿no? Y justicia distributiva y cultura. Pues Slao también, el papel de la cultura en el tema de la justicia. Y Wagner Rieti también, finalmente, pero para el campo del Perú concretamente. Bueno, entonces la relación entre la justicia distributiva y la cultura, bueno, es una relación que se establece a partir de la comprensión de que los criterios que Rawls propone son criterios en general universales, ¿no? Son criterios para ser aplicados desde su punto de vista liberal en cualquier sociedad, ¿no? Justamente, tal vez las críticas tanto de Walser como de Rawls, como de Sen, se refieren a esa necesidad de adecuar de alguna manera este punto de vista general a algunas especificidades, aunque ellos no hablan precisamente de cultura, ¿no? Si entendemos que la ética, los principios éticos son de suyo también universales o deben ser universalizables, entonces podemos pensar que la propuesta de la justicia distributiva podría ser aplicable en general a cualquier cultura, ¿no? Pero es allí donde debemos establecer entonces los criterios de la igualdad compleja, por ejemplo, porque todas las culturas establecen también diferencias entre los grupos más necesitados que los demás, ¿no? Entonces, al momento de distribuir es necesario tener en cuenta este criterio. Ahora, en algunas culturas también hay concepciones de, por ejemplo, los merecimientos, ¿no? Entonces, en algunas culturas se establecen ciertos estamentos, ¿no?, sociales que de alguna manera merecen más que los demás. Por ejemplo, los jefes, o en algunas sociedades pueden ser los varones, o los ancianos, ¿no? En algún caso, por supuesto, es necesario, es importante respetar los criterios culturales, pero si nosotros nos planteamos una visión ética, también es posible ayudar a estos grupos culturales a reflexionar y analizar sobre una nueva propuesta, una propuesta que considere en principio a todas las personas con los mismos derechos y con la misma capacidad para recibir la distribución que se hace de esta manera justa, ¿no? Bien, Jorge pregunta si hay una relación entre justicia social y justicia distributiva. En realidad sí se puede establecer una relación, aunque son conceptos diferentes que vienen de vertientes diferentes. La justicia social es un concepto social cristiano que deriva de la doctrina social de la Iglesia, que ha sido, por supuesto, adoptado por el social cristianismo en el mundo, y que tiene que ver básicamente con principios como la solidaridad, la subsidiariedad, que son principios ciertamente éticos, pero que tienen, como digo, un punto de partida diferente al de justicia distributiva que nos plantean los autores que estamos estudiando, que es más proveniente de un modelo liberal, ¿no? Sin embargo, por supuesto que tienen puntos de interés, por ejemplo, la preocupación por los sectores que necesitan más. Entonces, un principio de equidad, pero una equidad de alguna manera compleja, porque se concentra la atención
a los sectores pues que requieren justamente de mayor atención. Entonces, hay puntos de coincidencia definitivamente entre la justicia social y la justicia distributiva, aunque sus puntos de partida son distintos, ¿no? Bien. También hay una pregunta con respecto a cómo se establece la valoración de quienes son menos favorecidos, ¿no? Y aquí yo creo que, aunque no hay una receta única, una guía nos puede dar justamente lo que vimos en el tema 2, es decir, la propuesta de Nussbaum, la propuesta de Sen, ¿no? El tema de la calidad de vida, el enfoque de la calidad de vida nos puede ayudar a entender quiénes son menos favorecidos, ¿no? Porque siguiendo esta lógica de Sen y de Nussbaum, los que requieren más el apoyo para su desarrollo, ¿no?, son aquellos que no han logrado despertar en sí mismos o llegar en sí mismos a niveles que se pueden decir aceptables, ¿no?, en los diferentes campos de la calidad de vida, por ejemplo, no solamente en su salud y en su alimentación, sino en su relación con el medio ambiente, en su trabajo. Por ejemplo, personas que no gozan de tiempo libre suficiente, personas que tienen dificultades en sus relaciones personales o sociales, y que no tienen pues una calidad de vida adecuada, ¿no? Creo que ese puede ser un criterio interesante, ¿no? El criterio que nos sugiere tanto Nussbaum como Sen, es decir, el desarrollo de las capacidades, el desarrollo de la calidad de la vida, ¿no? Bien, también hay una pregunta sobre el velo de la ignorancia. El velo de la ignorancia es una expresión que usa Rawls para referirse a una actitud que debemos tener para liberarnos, ¿no?, de los prejuicios sobre las personas. Por ejemplo, si yo estoy frente a un grupo de personas, pues a lo mejor no me interesa saber las creencias de esta persona, no me interesa saber a qué club de fútbol pertenece, no me interesa saber a lo mejor cuál es su nacionalidad, no sé, cuál es su opción sexual, no sé, cualquier cosa de esas, no son relevantes cuando tengo que pensar en la distribución de los bienes o de los servicios. El velo de la ignorancia significa poner en mí mismo un velo para prescindir de esos criterios de juicio. Yo no, digamos, de esa manera establezco una condición similar para todos los seres humanos, ¿no?, sin hacer distinción por elementos que son finalmente componentes, aspectos, ¿no?, de la vida de una persona. Yo efectivamente soy peruano, por ejemplo, pero el hecho de ser peruano no es una definición esencial, es de alguna manera es parte accidental de mi ser, ¿no? Yo soy en primer lugar un ser humano, una persona. También soy peruano, puedo ser católico, puedo ser creyente en algunas posturas políticas, etcétera. Pero en primer lugar soy una persona. Entonces el velo de ignorancia permite liberar del juicio todos esos elementos que son, digamos, accesorios a mi condición de persona y por lo tanto merecedora pues de esta distribución de bienes, ¿no? Esa es un poco la teoría del velo de la ignorancia.
acción necesaria, ¿no?, para quien quiere ejercer justicia según la perspectiva de Rawls. Continuamos entonces con esta transmisión. Como les decía, para los que se han conectado recién, soy Mauricio Ceballos, del equipo de profesores del curso de Ética en Gerencia Social, como siguiendo la reflexión que hizo Gonzalo en unos minutos antes. Bien, entonces yo continúo respondiendo a las preguntas que ustedes me van haciendo y de paso voy recordando algunas cosas que señalé antes, que posiblemente algunos pues no llegaron a ver porque todavía no estaban conectados. Me preguntan sobre la mención del principio de diferencia de Rawls. Rawls parte de la necesidad de una posición original, es decir, una perspectiva según la cual todos los seres humanos debemos ser iguales nuevamente, ¿no? Para eso él sugiere una actitud que debemos tener, que es lo que él llama el velo de la ignorancia, que es prescindir de todos aquellos componentes que tenemos las personas, que establecen diferencias pero que no son esenciales. Por ejemplo, decía el hecho de que uno sea de un país o de otro, que una persona sea rural o urbana, que sea creyente o no, que sea varón o mujer, que tenga opciones políticas. Perfecto, esas son características de las personas, pero no son esenciales a ellas, porque en primer lugar y originalmente todos somos personas, seres humanos. Entonces el velo de la ignorancia permite prescindir de esas características. Entonces yo decido ignorar todo lo que es una persona, digamos, todas las características de una persona, de manera que solo veo en ella su condición de persona. Esa es un punto de partida que establece Rawls para todos. Pero, dice él, en caso de que efectivamente haya una diferencia importante, por ejemplo, el hecho de que yo tenga una discapacidad, el hecho de que yo sea anciano, el hecho de que, en fin, yo esté desprotegido de alguna manera, entonces allí se aplica el principio de diferencia, que es que la distribución tiene que privilegiar a aquellas personas que tienen condiciones, digamos, de desventaja frente a los demás iguales. Ese es entonces el principio de diferencia de Rawls. Bien. Bueno, otra pregunta que es la crítica de Walzer. Walzer se preocupa de las situaciones sociales reales, ¿no?, de la vida social de las personas, ¿no?, que considera que Rawls no ha tratado suficientemente, ¿no? Una frase que destaca Rawls es eso de que no todo se puede comprar con dinero, efectivamente, ¿no? Porque hay situaciones, hay condiciones, hay prácticas de la vida de las personas que no tienen que ver con la distribución de los bienes, ¿no? Por ejemplo, las relaciones sociales, por ejemplo, justamente las creencias, las filiaciones, entonces que deben ser consideradas, dice él, al momento de tener en cuenta pues la equidad. Entonces, por eso él habla de una igualdad compleja, ¿no?, porque tiene que tener en cuenta las complejidades de la vida real de las personas, ¿no? Bien, dice en que un alcance sobre el principio de diferencias, y justamente es lo que acabo de responder. Podemos migrar de una a otra porque tenemos diversas concepciones culturales. Bueno, eso
Sí, podría ser un poquito complicado, digamos, de entender desde la perspectiva de los autores que estamos viendo, porque estamos partiendo de una perspectiva liberal que pretende más bien una posición que pueda ser universal, ¿no? Que pueda ser aplicable a cualquier horizonte cultural, ¿no? Si tenemos en cuenta que la justicia es una virtud perfecta, comparándola con nosotros, esto sería como decir que la justicia es relativa en cuanto a virtud. Está refiriéndose a la perspectiva aristotélica de la justicia como virtud. Bueno, en realidad no tendría esa visión de relatividad, sino más bien, al ser la justicia una virtud que involucra, ¿no?, las acciones sobre los demás, Aristóteles más bien la ve como una virtud completa, una virtud más bien perfecta, ¿no?, que es como señala, no es una virtud relativa, ¿no? Lo que Nussbaum y Sen sobre el criterio del desarrollo de capacidades como principio de la distribución justa, ¿este sería el más adecuado para nuestros tiempos? Efectivamente, eso es lo que estamos nosotros postulando. Los criterios de la calidad de vida de Nussbaum y el desarrollo de capacidades que propone Sen son los criterios que podemos usar para una valoración más adecuada de las diferencias de las que habla Rawls, ¿no?, si queremos aplicar a Rawls a nuestros tiempos y a nuestra realidad. Y fíjense, y aquí quiero hacer una reflexión interesante sobre nuestro papel de gerentes sociales, porque cuando nosotros establecemos diferencias, podemos establecerlas con algunos ratios económicos, ¿no?, pero también es interesante que podamos considerar justamente este tema del enfoque de capacidades para establecer los grupos más vulnerables o los grupos que más necesitan de nuestra atención, ¿no? ¿Cómo Amartya Sen reconoce el enfoque de Rawls? Bueno, Amartya Sen señala que la visión de Rawls es una visión muy interesante, muy lúcida, ¿no?, porque propone efectivamente la posición original es una perspectiva ciertamente liberal, pero que nos exime pues de los prejuicios y de todas estas desigualdades que han ocurrido a lo largo de la historia. Pero él señala que Rawls se centra un poco en las instituciones y no tanto en las personas. Entonces señala Sen que debemos concentrarnos en la vida real de las personas y en lo que él llama justamente lo que le interesa más, que es el desarrollo de las capacidades. Entonces, ¿cómo se distribuyen pues las capacidades, ¿no? No solamente cómo se distribuyen los bienes y los servicios, ¿no? Y en ese sentido pues Sen echa de menos una mención de Rawls, ¿no?, sobre lo que efectivamente importa a las personas reales, ¿no?, tanto a las normas, ¿no? Por eso es que él establece una diferencia entre justicia y justitium, ¿no?, digamos, aplicando un concepto a la norma, a la institución, y el otro a la justicia simple de las personas, del día a día, ¿no? Esa es un poco la crítica que le hace Sen a Rawls. Bien, respondo ahora lo que pregunta Maritza Sánchez. ¿La justicia política y la justicia social deberían ir a la par o cada una de ellas cumple diferentes concepciones? Muy interesante la pregunta, y justamente para eso tenemos el tema 4, que es el tema que sigue, que es, bueno, la justicia política, que es la democracia, pues, ¿no? Y a partir de las lecturas del tema 4 vamos a encontrar a dos autores, ¿no?, Echevarría y sobre todo Habermas, que nos van a hablar de la democracia deliberativa, que es justamente la aplicación de esta teoría de la justicia distributiva, pero a la participación política, y cómo debe ser la participación política de todos. Yo voy a hablar del tema 4 al final de esta intervención, y ahí voy a poder ampliar un poquito más este concepto. Pero sí están, efectivamente están relacionados, ¿no?
¿Qué principio cree que se aplica al definir los objetivos de desarrollo sostenible post-2015? Bueno, a ver, yo creo que el enfoque de Zen está afortunadamente bastante difundido, ¿no? Las Naciones Unidas, cuando habla del programa de desarrollo, usa mucho el enfoque de Zen y de los que lo han seguido, ¿no? Por ejemplo, Nussbaum. Y yo creo que es un poco este enfoque de igualdad compleja, el de una equidad, pero que busca el desarrollo de las capacidades, el que se quiere imponer y que se está imponiendo cada vez más en el mundo, sobre todo cuando se habla de desarrollo sostenible, ¿no? Porque implica un desarrollo total, integral de las personas y las culturas. Bien, ¿qué podría pensar en una justicia distributiva? Se podría pensar en una justicia distributiva a partir de igualdad en oportunidades, creando una base para distribuir de acuerdo a necesidades y capacidades. Efectivamente, esa es la idea, la igualdad de las oportunidades. Y esa es una idea precisamente de Zen interpretando, por supuesto, a Rawls, porque lo que nos da el desarrollo de capacidades es la igualdad de oportunidades. Cuando yo, por ejemplo, vacuno a los niños para que no tengan polio, cuando yo enseño a una mujer rural a leer, ¿qué estoy haciendo? Estoy desarrollando en ellos una capacidad, pero le estoy ayudando a tener las mismas oportunidades que tienen las personas que ya tienen esa capacidad. Entonces, de esa manera, yo estoy contribuyendo a la igualdad de las oportunidades. Ese es el punto central. Muy bien. ¿Cómo se presenta la atención central de Rawls a los bienes primarios? Bueno, justamente con el principio de la igualdad, ¿no? Es decir, la distribución de los bienes que se establecen sin tomar en cuenta sus condiciones, es decir, desde el punto de vista de la posición originaria, ¿no? Que es como si regresáramos pues a una situación, a una sociedad humana ideal, por supuesto, en la que todos somos nuevamente iguales, ¿no? Y en la que no interesan nuestras características o nuestros aspectos, digamos, accidentales, ¿no? Bien, la justicia debe ser vista de acuerdo al contexto. ¿Qué sucede con las comunidades campesinas e indígenas? Este es un tema realmente importante. Hemos estado hablando un poco de la relación entre esto y las culturas, ¿no? Las teorías de Rawls parten de un principio justamente del velo de ignorancia en el cual todos somos iguales, pero en los horizontes culturales tenemos efectivamente diferencias que se establecen por las creencias culturales y las costumbres, ¿no? Por ejemplo, diferencias que se establecen entre los jefes, decíamos, los ancianos, o entre los varones y las mujeres, ¿no? O entre los ancianos y los jóvenes, ¿no? Entonces no es posible en estas condiciones establecer criterios de igualdad, o bien, y esto lo vemos muy frecuentemente en las poblaciones de nuestros países, esta diferente visión que hay entre los habitantes de un pueblo y las del otro, ¿no? Entonces, dos pueblos que no se pueden ni ver o que establecen claramente diferencias entre ellos, ¿no? Bueno, pues esas son situaciones que si queremos aplicar y si nosotros creemos en los principios de igualdad, tendrían que ir cambiando y modificando, ¿no? ¿Cómo? Pues justamente invitando a estas poblaciones a descubrir que la riqueza cultural de sus pueblos no necesita del establecimiento de estas diferencias, ¿no? Y para el acceso a los bienes, a los servicios, si todos queremos desarrollarnos, si queremos
una vida armónica, pues tendríamos que eliminar estas diferencias que nos van limitando y que ciertamente existen en las culturas. Es una tarea complicada, pero tal vez desde nuestro papel de gerentes sociales, si queremos lograr el desarrollo verdadero, tenemos que emprenderla. Bien, el sistema político de gobierno ecuatoriano propone la reducción de pobreza y la distribución justa. Bueno, excelente. Yo diría que ambas cosas están absolutamente relacionadas, ¿no? La distribución justa, desde la perspectiva esta, que no establece diferencias entre las personas, efectivamente contribuye a reducir la pobreza. Y la visión de Zen de reducir la pobreza desde el enfoque del desarrollo de capacidades, no desde un enfoque asistencialista de distribución de bienes simplemente, sino ayudando a desarrollar autonomías, ¿no? Es decir, que las personas sean cada vez más autónomas y por eso consistentemente menos pobres, ¿no? A ver, ¿qué similitudes entre democracia y justicia distributiva? Pues justamente lo que decía en el siguiente tema, vamos a ver ampliamente la relación entre la justicia política, que es la democracia, y la justicia distributiva, ¿no? A ver, la definición de los nuevos objetivos de desarrollo sostenible intenta promover una mejor justicia global. ¿Es posible consensos justos en este tema? Yo creo que sí, hemos comentado antes, esperamos que esto se logre, creo que hay cada vez más unidad frente a esto. La relación de justicia tributiva con acceso al tema cultural, bueno, justamente ya lo hemos mencionado. Lo que ya mencionado, profesor, diga que ya ya. Y además lo van a ver grabado. Se podría pensar en una justicia distributiva a partir de igualdad de oportunidades, así es, creando una base para distribuir. Muy bien, apreciado allá. Cuando hablamos de justicia distributiva como priorizar sujetos de atención, cuando tenemos población vulnerable, diversa, niños, grupos étnicos, pues sí. Bueno, entiendo que la afirmación de Ana Milena es eso, una reflexión, completamente de acuerdo. ¿Cuál es la mejor forma de actuar de un gerente con justicia distributiva siguiendo el principio de desarrollo de capacidades? Una pregunta muy interesante. Justamente, a ver, el gerente social tiene que partir desde su función de facilitador y como facilitador de un apoyo para el desarrollo de capacidades de las poblaciones en las cuales está interviniendo, ¿no? Entonces, si está consciente de esta y bueno, si está identificado con esta propuesta, pues quizá tendría que contribuir a que los programas sociales que se atienden tengan en cuenta el desarrollo de las capacidades reales de la población y tengan en cuenta la perspectiva igualitaria de la atención, ¿no? Además de eso, es importante ayudar a que las comunidades participen también de esta idea de la igualdad, que muchas veces en las comunidades rurales es complejo porque eso va contra costumbres y contra prácticas muy antiguas, ¿no? Pero es importante ayudar a reflexionar en la importancia que tiene esta visión igualitaria, ¿no? Que parte de la condición de personas, ¿no? Que buscan desarrollarse. Bien, las políticas sociales de focalización versus los universalismos básicos. ¿Qué opina desde un punto de vista filosófico? Bueno, a ver, es básicamente lo que estaba mencionando antes. Las políticas sociales pueden ser focalizadas, digamos, en diversas áreas, pero pueden considerar criterios universales, ¿no? Eso es lo que estamos nosotros tratando de proponer, ¿no? Que sin perder de vista
las características culturales, se presente, digamos, la igualdad de oportunidades, ¿no?, para las poblaciones. Para la aplicación de la justicia distributiva de los bienes sociales, bajo los 3 criterios desarrollados, ¿es necesario cambiar el modelo económico neoliberal? Sí, en el sentido que se entiende el modelo económico neoliberal, que privilegia, ¿no es cierto?, el mercado por encima de las personas. Efectivamente, es necesario cambiarlo, ¿no? Si nosotros tomamos en cuenta el desarrollo de capacidades y la calidad de vida, pues tenemos que privilegiar necesariamente a las vidas de las personas y la calidad de vida de las personas por encima de los intereses del mercado, ¿no? El mercado está al servicio del desarrollo de las personas y no es al revés. Y en ese sentido, bueno, pues ese aspecto del modelo efectivamente hay que cambiarlo. A la hora de tener que aplicar, esa creo que ya uno de los 3 principios de Walser para hacer justicia con una comunidad, ¿qué aspectos debo tener en cuenta para no sesgarme y tomar decisiones erradas? A ver, un aspecto interesante tiene que ver justamente con este modelo del velo de la ignorancia, ¿no?, digamos, para evitar sesgos. El velo de la ignorancia lo que nos permite es liberarnos de prejuicios, ¿no?, características que son de las personas en las cuales nos podemos concentrar y que podemos perder, que nos pueden ayudar a perder de vista o hacer perder de vista, digamos, lo esencial de nuestro trabajo. Otra perspectiva es concentrarnos, quizás lo que dice Sen, en las personas más que en las instituciones. El desarrollo de las capacidades reales de las personas en cuanto a lo que necesitan integralmente, ¿no?, para poder decir que viven una calidad de vida completa, ¿no? Bien, la posición de Sen no tendría algún elemento sobre el principio de diferencia mencionado por Rawls. Claro, efectivamente, y justamente la admiración de Sen a Rawls es por esa capacidad de haber destacado este principio de diferencia que permite atender con más intensidad a algunos sectores, ¿no?, los que más necesitan. Bien, ¿qué criterios de justicia deberían manejar los gobiernos para que la búsqueda de distribuir los bienes por beneficiar no se afecte a otros? Deberían manejarlos para que la búsqueda de distribuir los bienes por beneficiar no se afecte a otros. Esto es injusticia. Bueno, a ver, si he entendido bien la pregunta, pues justamente el criterio podría ser el de la igualdad compleja que menciona Rawls, en el sentido de identificar con claridad cuáles son las necesidades reales, ¿no?, de los sectores poblacionales, identificar las capacidades que necesitan y generar, ¿no?, oportunidades, situaciones que desarrollen, como decía, la autonomía de las personas en virtud de esos nichos identificados. Podría ser una respuesta. ¿Usted considera que el Perú está aplicando el enfoque de censo, el desarrollo de capacidades? Bueno, una pregunta un poquito compleja porque el Perú se refiere quizás al gobierno, el sector del gobierno. Bueno, me parece que hay políticas que están vinculadas a esto, políticas de desarrollo que podrían verse. Hay otras políticas que pareciera que no. Bueno, esas son puntos de vista. Creo que hay iniciativas muy interesantes en el Perú y en otros países también, en Colombia, en Ecuador, que tratan de enfocar el desarrollo de capacidades y que están logrando efectos muy interesantes sobre en fin, grupos de personas significativos, ¿no? Entonces, hay reducción de pobreza en ese sentido y en el sentido de las capacidades de SEN. Pero sí, también, efectivamente, hay sectores pues que parecen privilegiar un poco más el crecimiento económico al desarrollo de las personas, ¿no?
pero como dice Julio César, somos los llamados, los gerentes sociales, a contribuir pues a ir cambiando quizás esta perspectiva, ¿no? Desde nuestro trabajo, sea en la función pública o en la función privada, nosotros podemos contribuir a ir cambiando esta visión de manera que nuestro trabajo sea más ético, ¿no? Y es más ético en la medida que contribuye a un desarrollo más legítimo de las personas a las cuales estamos llamados a atender, y ese desarrollo legítimo creemos que tiene que ver con un enfoque más desde su calidad de vida y desde sus capacidades. Bien, aquí cerramos el bloque de preguntas. Ha sido muy interesante y muchísimas gracias por su participación. Esto, como todo lo que estamos presentando, pretende ser un aperitivo para ustedes, ¿no? Así como un aperitivo despierte el apetito, pues lo que nosotros les damos pues apenas son bocaditos, ¿no? Y sería realmente excelente si esto motivara, y es lo que queremos, a una reflexión de ustedes mayor, más profunda, una lectura mayor de estos autores y de otros que están relacionados. Con todo gusto nosotros podemos contribuir a esto. Si nos pide más lecturas, encantado de hacerlo. Bien, quisiera tomar unos minutos para hablar del tema 4 y del ensayo individual que debemos presentar el día 30 de marzo, justamente sobre el tema de democracia deliberativa, que es lo que mencionaban algunos, la relación entre justicia política, ¿no? Aquí vamos a encontrar dos autores fundamentales, sobre todo Habermas, es uno de los más lúcidos filósofos políticos del siglo XX, y Echeverría, ¿no? Y entonces ellos nos hablan justamente de la relación entre el ciudadano y el Estado, entre los ciudadanos y las instituciones, y cómo es que se debe establecer políticas inclusivas en el cual todos tengan posibilidad de voz y voto, ¿no? Bien, entonces para este ensayo yo les invito a la lectura, una lectura además interesantísima de estos autores, y para ello pues hay 3 preguntas en su guía, algunas que relacionan. La primera relaciona a los autores Walser y Sen con Rawls, pues ha hablado mucho de eso aquí. La segunda, tomando en cuenta el país de cada uno de ustedes, ¿no? El Perú, Ecuador, Colombia, en fin, el país que viven ustedes, la relación de la democracia desde la perspectiva de Habermas. Esta democracia deliberativa, inclusiva, que considera escuchar a todos, ¿cómo se vive en tu país? Esa es la segunda pregunta, ¿no? Y la tercera, la relevancia con un caso específico, que es el caso de Cielito Lindo, que entiendo que esté en el material, y si no, pues los profesores se lo enviamos. Sí, no, está en el material, perdón, está a continuación en su propio texto, que está perfectamente narrado. Entonces, se trata de un ensayo, no necesariamente tienen que responder pregunta-respuesta, pregunta-respuesta, pueden elaborar un texto seguido, ¿no? Pero tienen que considerar estos temas y tienen que considerar estos autores. Así que les deseo mucho éxito y, bueno, pues saludo especialmente aquí desde Lima a todos, y nada, pues ya nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Muchas gracias a todos y gracias.